Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Para todas las personas que como yo han perdido un bebé, hoy vamos a estar hablando sobre la muerte perinatal y vamos a estar hablando con Inmaculada Sanabria Rodríguez sobre lo que es la generación de recuerdos. Un tema que hemos hablado mucho en el canal, pero que hoy vamos a hablar específicamente de cómo crearlos, qué cosas son importantes y qué leyes nos amparan. Les recomiendo que lo vean completo hasta el final porque vale la pena cada minuto de esta hermosa entrevista. Suscribirte y darle a la campanita para que cada vez que hagamos un video nuevo te llegue la información. Es una manera de apoyarnos a nosotros y es una manera de que tú puedas seguir teniendo herramientas para pasar mejor un duelo perinatal especialmente. Hola Inma, bienvenida al Hola, canal. ¿qué tal, Melina? Muy bien, Bueno encantada. Inma, para nosotros encantadísimas de que nos preste tu tiempo y que nos preste esta oportunidad de poder conocerte un poquito más. Bueno, quiero que nos cuentes, si te parece bien, un poquito tu historia sobre esto de la muerte perinatal, que nos conozcamos a través de tu historia. ¿Te parece bien? ¿Te quieres presentar Claro, tú? claro que sí. Pues bueno, yo nací en España hace 52 años. Me formé como educadora perinatal y como dula en México y luego en salud primal en Chile, en el Diplomado de Salud Primal que está fundado por Michel Oden. Y ahí pues llega un momento en que pues te encuentras con la muerte perinatal, que es algo pues muy inesperado y a lo que a la gente le cuesta mucho ver e incluso visibilizar, ¿no? Y a partir de ahí también me di cuenta de hasta qué punto se dan la mano el nacer y el morir también en el acompañamiento al duelo. Y cuando volví a España me formé en el acompañamiento pues, a la muerte, a morir, al experto en acompañar al duelo. Y desde entonces he estado compaginando ambas cosas y de algún modo en el duelo perinatal es donde ambas se dan la mano. Siento además que hay un gran vacío ahí, luego lo iremos viendo, pero siento que hay un gran vacío. Me gustan y por eso me gusta mucho tu iniciativa de darle visibilidad, me parece que es indispensable, me parece maravilloso que estés haciendo esto en Belina. Gracias, muchas gracias. Y además tú también tienes tus hijitos en la luz, tus hijitos, tus angelitos que te acompañan de alguna manera. Efectivamente, yo tengo 5 hijos, de los cuales 2 son adoptados, uno es un hijo que nació biológico y luego pues hubo 2 embarazos más de 2 bebés que se fueron a la luz en unas pérdidas perinatales muy tempranas, pero que tuvieron mucha repercusión, sobre todo la segunda, porque la primera fue un poco como, bueno, ya sabemos que en los 3 primeros meses esto puede pasar y me lo tomé así como, bueno, así es. Pero ya la segunda la viví con mucho estrés. Ese segundo embarazo, que tampoco, que fue cortito también, pero en cuanto empecé a manchar, recuerdo haberlo vivido realmente con mucho estrés y por supuesto eso me ayudó mucho a entender las vivencias de las madres, ¿no? Que se encuentran con experiencias similares o incluso mucho más difíciles. Sí, así es. Bueno, Isma, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nosotros en el canal lo hemos ido tratando un poco transversalmente. Se ha comentado, pero no lo hemos hablado específicamente y me encanta que tú hayas tomado la iniciativa de hablar de esto, que es la generación de recuerdos, ¿no? Porque como Sí. tú bien lo has dicho, cuando tenemos pérdidas en el primer trimestre o cuando tienen pérdidas avanzadas, cuesta mucho a veces tener recuerdos o generar recuerdos. Y es muy importante para las etapas del duelo, ¿no? Así es, así es. Pues sí, y además es un momento, es algo que, por un lado, sería importante tenerlo en cuenta las personas profesionales y familiares, ¿no? Que están al lado de mamás de familias que pasan por esa situación para poderles apoyar, porque es algo que a veces se ve hasta escabroso, cuesta de pensarlo, de plantearlo y es importante hacerlo
con fineza, con delicadeza, tampoco imponerlo. Entonces es importante saber navegar ahí y aprovechar la oportunidad en la medida que sea posible, pero también dar, que es lo que me gustaría que viéramos hoy, un mensaje de que no todo está perdido, de que hay muchas cosas que se pueden hacer también a posteriori, ¿sí? Entonces, los recuerdos empiezan por cómo es el recuerdo de la situación en sí, que normalmente suele ser angustiosa, como fue esa situación de enterarse pues, que ese embarazo no va a llegar a término y que ese bebé va a nacer sin vida, que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que recuperar, y es el lenguaje de que todos los bebés nacen. Algunos nacen sin vida, pero eso de que los bebés, mi bebé no nacido, los bebés que no nacieron, yo no conozco a ningún bebé que no haya nacido, todos han nacido. Y es importante para la mamá, desde el lenguaje, apropiarse de que su bebé nació, aunque naciera sin vida o falleciera poquito después de nacer, ¿no? Entonces, yo tengo una experiencia, una vez me llamaron, yo colaboro con una fundación, que es la Fundación Meta Hospice, y me llamaron para apoyar a una familia que había ingresado en un hospital, pues ella estaba de 5 meses y bueno, de repente pues en una ecografía encontraron que no había latido y al principio ellos no querían ver a nadie, entonces a través pues con la hermana yo le iba pasando algún mensaje, ¿quién va a ver a la bebita? Y era como anatema, ¿no? Siquiera plantear el ver al bebé. Y te lo voy a resumir un poco, ¿no? Pero pasamos desde la posición de, ¿pero qué dices? Ir a ver al bebé. Y dije, bueno, ¿alguien va a despedirse del bebé? ¿Qué tipo de despedida quieren hacer, bueno, tu hermana y tu cuñado? ¿Despedida? Les parecía como si les hablara de algo marciano. No, no, ellos están muy afectados, no quieren ver a nadie, no quieren hacer nada. Bueno, está bien. Entonces hay que ir como acoplándose a lo que el terreno, a lo que hay en ese momento, ¿no? Y te comento que eso fue a las 2 de la tarde y a las 9, a las 8 de la noche me dijeron, han dicho que sí, que por favor vayas. Habíamos conseguido, mientras tanto, que al menos les pusieran en una habitación solos en el hospital, no fuera de la maternidad, pero bueno, se había conseguido algo a medio camino. Y en un momento dado les dije, bueno, ¿habéis pensado si vais a querer enterrarla o incinerarla? Y yo recuerdo la respuesta de esta mujer, cómo se giró así y me dijo, pero eso es posible. Y le dije, claro, claro que es posible, es vuestra bebé, la podéis enterrar, la podéis incinerar. Y ellos además son una familia cristiana muy creyente. Te puedo contar que para ellos les cambió la vida, de cómo vivieron ese evento, de poder enterrar a su bebita cuando ellos de algún modo habían asumido que iban a firmar un papel y se iban a ir de allí y ahí se iba a acabar la historia. Eso para empezar, porque en realidad hay un informe que salió en el 2018 y que dice que 6 de cada 10 familias salen del hospital sin ningún recuerdo. Y solamente la mitad, un poco más de la mitad, tuvieron algún contacto con su bebé. De hecho, esta familia al día siguiente pasó 1 hora con su bebita en brazos. Entonces, fíjate, de haber dicho no se han planteado, siquiera nadie se había planteado ningún tipo de despedida, a pasar a tener a su bebé en brazos durante 1 hora por la mañana, que dio ella a luz, y poderla enterrar. Imagínate la diferencia en lo que es recordar eso o no tenerlo, ¿no? El 67% de las familias dicen arrepentirse de no haber visto a su bebé y en cambio el 96% se alegra de haberlo hecho. O sea, prácticamente nadie se arrepiente de haber visto a su bebé o haber tenido algún tipo de contacto, pero sí hay un porcentaje muy alto que se arrepienten de no haberlo hecho. Hay una enfermera neonatal buenísima en Estados Unidos que es Sue Steen. Como lo podréis ver, hay una familia, un papá y mamá, que están bañando a su bebé. Es una bebé que se llama Anne, y ellos autorizaron los padres a que se usara esta fotografía donde muestra cómo la bañan. A muchas familias les puede resultar muy raro lo de plantearles que pueden abrazar, tomar al bebé, agarrarlo en brazos. Eso es algo que aquí todavía cuesta mucho.
Y yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de haberlo hecho. Y nosotros también, yo colaboro con una asociación de dolor perinatal que se llama ALAS, acá en la provincia de Alicante, y hemos contactado con una asociación que se llama Las Tricotorras y una señora que se llama Teresa Martínez de Alicante, y ellas nos tejen mantitas pequeñitas y gorritos muy chiquititos y bueno, y los patucos, a veces Teresa hace también patucos, y también a la Asociación de a Contracor de Barcelona nos mandó unos en su momento hechos de tela, porque se encuentran en muchos hospitales que luego no tienen ropa a medida, sobre todo para los que son muy prematuros, para los que nacen de muy pocas semanas. Es importante, es bonito ver a tu bebé pues envuelto en esa mantita tan bonita. Algunas madres luego deciden quedársela y otras prefieren que no, que se vaya con ella, ¿no? A veces lo que hacen es ponerla en lo que se llama comúnmente la caja de recuerdos. La caja de recuerdos pues puede contener cualquier cosa que durante el momento de la gestación o incluso de la concepción del bebé nos recuerde a esa personita. Pues desde la mantita y el gorrito que usó durante esas horas, la pulsera de ingreso, huellas de las manos, de los pies, pues hechas o bien en papel o a veces hechas en una masa que queda como un mechón de pelo, fotografías. A veces hay mamás que hasta ponen pues un fular, un pañuelo que llevaban el día que sabían que se quedaban embarazadas, ¿sabes? Cualquier cosa es como la caja de recuerdos de ese bebé, que es importante pues para tenerlo para uno mismo, para una misma. También suele jugar un rol muy especial cuando hay hermanas, hermanitos, hermanitas, tanto si los había antes del embarazo como si los hubo después, porque acabarán preguntando, ¿y cómo era mi hermana que nació sin vida? A lo mejor no le puedes mostrar una foto, pero le puedes mostrar sus cosas o les puedes mostrar un osito que le compraste. Entonces todo eso forma parte de la caja de los recuerdos. Hay una foto de Sue Steen también donde puedes ver las huellas de los pies de un bebé, pues dijéramos ya de 9 meses, y luego de otro bebé más chiquito, y luego unas huellecitas así pequeñitas que es de un bebé pues de no muchas semanas. Y ahí puede verse que sí es posible hacerlo. Y hay personas que luego con estas huellas a veces incluso se las tatúan, se hacen joyas. Aquí te enseño una foto también donde puedes ver cómo se han hecho un tatuaje o se han escrito una frase porque les ha apetecido pues llevarlo o bien colgado para siempre o bien en su piel. Y claro, todo esto, por supuesto, es posible cuando has caído en hacerlo, cuando alguien te ha sugerido que lo puedes hacer. Por eso es importante en el contexto del duelo perinatal la oportunidad. No es indispensable, no es imprescindible, pero es importante. Cualquier cosa que no se haya hecho en el momento de nacer se puede hacer después. Un ritual, un altar, un rincón del recuerdo en la casa, si hay hermanos, hermanitas, pues con dibujos, con cosas que le quieran hacer. Asistir, también puedes asistir a los eventos que se suelen hacer una vez al año, ahora ya cada vez en más lugares, del Día del Recuerdo, normalmente pues se conmemora, es el 15 de octubre, se recuerda a los bebés que, pues eso, que fallecieron antes de nacer o poco después de nacer. Hoy día acá en España tenemos una persona que es pionera en la fotografía de duelo perinatal, que es Norma Grau, que empezó su proyecto de Stillbirth. Yo me formé con ella en fotografía de duelo perinatal y ahí pues se puede ver cómo hay un rango muy amplio de cosas que se pueden hacer con la fotografía. Una de ellas es, claro, en el momento en que nace el bebé, poderle sacar fotos. Entonces es importante estar ahí para entrar ahí en ese momento sutil que es
yo te apoyo si quieres y yo lo hago por ti. Siempre las puedes borrar, siempre puedes borrar esas fotos, pero... Y entonces como, bueno, vale. Y yo tengo, bueno, muchísimos testimonios de familias que, incluso un papá que fui a ver una vez y me dijo, sacamos una foto de mi bebé, ya la miro cada 2 por 3 y pienso que no está bien, que es muy obsesivo, yo creo que la voy a romper, y le dije, guárdala en un cajón, ¿no? No te molesta allí. Y lo vi un año después, justo en uno de los eventos del Día del Recuerdo, y me dijo, no sabes lo que me alegro de haber conservado esa foto. Le hemos hecho un dibujo así en un amigo nuestro que dibuja, a partir de esa foto ha hecho un cuadro y lo hemos colgado en el salón de la casa. Bello, me emociono de escucharlo, ¿no? Es muy bello, porque imagínate el espacio que le han dado a ese bebé de no tener nada, a primero tener una foto que no sabía si hacía bien o mal mirándola, y yo le decía, claro que es normal que la quieras mirar, es tu bebé, es tu hijo. Pero si eso crees que ahora te está alterando, ponla en una caja y guárdala. Y entonces, aquí un año después, fíjate cómo es el tránsito del duelo. Esa es la importancia, esa es la verdad. Cómo, ya no tanto el objeto, sino cómo ayuda y potencia a integrar esa pérdida como parte de la vida. Incluso hay mamás que, bueno, no han tenido la ocasión de hacer fotos al momento, pero luego se ha hecho una autopsia del bebé. Y en las autopsias, en principio, deberían de hacer fotografías por protocolo. No siempre las acaban haciendo, pero deberían. Esas fotografías no están hechas de una manera artística y estética, pero sí hay Norma y el equipo y la gente que nos hemos formado con Norma, quien retoca esas fotografías. Y hay ejemplos de fotografías, pues bueno, que ves que mejoran mucho y que ofrecen pues una imagen más dulce, más amable de ese bebé, y es bonito también. Se alegran tanto de que en un momento dado pueden llamar al hospital, sí, tenemos las fotos, bueno, las voy a pedir oficialmente, normalmente es a través del servicio al cliente, el SAIP o el servicio de atención al cliente del hospital, hay que pedirlas oficialmente y se pueden retocar. Y entonces es algo muy bello. Love Song, que es uno de los pioneros también de hacer fotografías de duelo perinatal, que son muy bellas. Está esta mamá dándole un beso a su hija, que ya le han puesto aquí la coronita así de flores, y luego esta familia donde el bebé parece que está como dormido y el padre cierra los ojos, entonces parece que están los tres ahí dormidos, ¿no? Bueno, que se ha trabajado mucho esa fotografía, que ya eso ocurre a menudo en embarazos que de momentos que la pérdida no es tan inesperada, sino que en un momento dado hay un diagnóstico, a veces pasan unas horas, unos días donde no se sabe si va a ser viable o no, y ahí da como más tiempo a preparar cómo se quiere vivir esa situación, o bien de personas que ya han pasado, parejas que ya han pasado por una pérdida y tuvieron una experiencia a lo mejor no muy agradable, y cuando se vuelven a encontrar deciden pues que lo van a querer hacer de un modo distinto. Está esta foto de esta bebé, por ejemplo, que nació con anencefalia y que murió pues horas después de nacer, pero está esta foto donde están la familia que la están mirando y su hermanita, algo vieron, se están riendo. Es bella esa foto, es un instante de estar con esa bebé que lo tendrán para siempre, que tendrán ese recuerdo de reírse en un momento extremadamente difícil, extremadamente injusto, vivido de un modo como no me puede estar pasando esto a mí, pero ya que está pasando esto, resulta que acabo teniendo una foto donde nos estamos riendo con mi hermanita o con mi hija. Y eso con el tiempo ayuda mucho. Entonces cambia mucho tener esa foto que no tenerla. Y luego están las fotos que se pueden hacer después. Ahí, por ejemplo, está Karina Bailis, me ha cedido con todo el amor unas fotos de ella que me encantan, que es algo que hacemos también en el duelo perinatal, y es
Y eso es muy importante que todas las mamás, todas las familias lo sepan y se den cuenta que no está todo perdido, que no hay que llorar sobre la leche derramada, sino hay mucho, lo que comentaba antes, de los rituales, del altar, la caja del recuerdo que la puedes armar a posteriori con lo que tú tengas. Y luego están estas fotografías donde se puede representar a la familia con el bebé, como en este caso, que el bebé son unas alitas preciosas así de que las ha puesto ahí y en otras las ha puesto con la ecografía, y esta foto la puedes colgar en el comedor de tu casa, la puedes colgar en tu habitación, la puedes guardar y es una manera de representar, sobre todo también, y eso ya para quien lo crea o no lo crea o simpatice más con esto, pero también darle un lugar a ese bebé en la familia, incluso energéticamente hablando. Es como representarle, darle su espacio. Ese bebé existió, vivió unas horas, unas semanas, unos meses en este mundo, porque vivió dentro del útero de la mamá. Respiraba, crecía, se desarrollaba, ese bebé vivió en este mundo. Entonces es honrarle y esas fotos ayudan mucho a darle ese espacio, incluso aunque no tengan una foto de el bebé o la bebé cuando nació, por lo que pudiera ser. Estas fotos están muy bien. Y luego está esta en la que, esto es una representación, esta foto no es la real. Esta es una foto de una historia que me contó Norma Grau y a mí me gustó mucho, a mí me gusta contarla. Esta familia tuvo una pérdida perinatal, luego tuvo una bebé y luego decidieron casarse. Entonces ellos habían tirado las cenizas de la bebé en una playa, decidieron para hacer la foto de invitación, querían que estuvieran todos, querían invitar toda la familia. Entonces se fueron a esa playa, agarraron un globo de color rojo y hicieron esa foto los tres con el globo y esa fue la foto que usaron para invitar a la boda. Entonces toda la familia completa estaba invitando. Y luego está el trabajo de Mathilde Domecq, que yo no la conozco personalmente, pero me parece espectacular lo que hace. En Instagram la podéis encontrar. Ella hace unas fotos en las que luego dibuja con una tinta especial cualquier persona, animal, pero es una tinta que solo se ve con todo apagado o con luz ultravioleta. Entonces ahí veis este ejemplo de esta familia, de esta pareja que está aquí en el bosque, o este otro que están tumbados en la cama. Entonces eso incluso me gusta por cómo es, pero también a veces hay gente que no desea, pues a lo mejor poner en el comedor de su casa o no está en ese momento, pero tú puedes poner una foto en el comedor de tu casa donde estás sentado haciendo cualquier actividad y después tú sabes que ahí está tu bebé también, pero el repartidor que viene a dejar un paquete no tiene por qué verlo, porque a lo mejor no te sientes bien. Oportunidad súper bonita para las mamis que perdimos los bebés en el primer trimestre. Claro, Esa generación de recuerdo que es tan complicada. Bueno, tuviste muy buenos ejemplos de cuando puedes buscar algo que le compraste o algo así, pero muchas veces por miedos, por tabúes, por tradiciones, uno no compra nada, no hace muchas cosas ese primer trimestre, justamente por los miedos, porque te dicen que es mejor que no, y luego te quedas sin nada. Se te va tu bebé claro. y te quedas sin nada. Entonces ese tipo de fotos así trucadas, digamos, con efectos y demás, te da digamos, le da el significado de ese momento, de ese recuerdo, de ese bebé que no podemos tener ninguna cosa en este mundo que lo represente, pero que está ahí. También es muy importante recordar lo que es la normativa aquí en España, que es complicada a la hora de disponer del cuerpo del bebé, sobre todo porque hay mucho desconocimiento. Hasta el 2016 había una ley de plazos que se llamaba, o una especie de ley de plazos, en la que solamente se podía disponer del cuerpo del bebé si llegaba a unos ciertos gramos, o sea, de peso, o unos días de gestación, o sea, unas semanas de gestación. Técnicamente todavía sería la norma, vamos a decir, la ley, pero gracias a una maravillosa mamá y al apoyo de la abogada Francisca Fernández Guillén, a la que es una mamá a la que le negaron el acceso al cuerpo de su hijita, y ella lo llevó a juicio, lo perdió, lo volvió a escalar, lo escaló y llegaron al Tribunal Constitucional.
el Tribunal Constitucional en febrero del 2016 emitió un fallo en el que, de una belleza poética prácticamente, porque dice que lo que hace que sea humano es la mirada del otro humano, es decir, la mirada de los padres. Yo cada vez que digo esto se me eriza la piel. También me gusta mucho porque hay mamás que en un momento dado te dicen, no, yo he tenido un aborto, eso era un embrión, eso no era una persona, lo que yo he tenido era un embrión. Y está bien si la mamá en ese momento así lo siente. Si esa es su mirada, ¿quién es nadie para cuestionarle que ella lo está viviendo así? Entonces, el Tribunal Constitucional dice, la mirada de los progenitores, la mirada del humano es quien determina que es humano o no lo es. Entonces, eso fue una revolución porque como es un fallo que es de obligado cumplimiento, entonces como que baja, o sea, desde un punto de vista legal, tiene preferencia sobre cualquier norma de la policía mortuoria, de los reglamentos, los decretos, los protocolos sanitarios. Todo esto está supeditado ahora a esta sentencia. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de profesionales del mundo de la salud la desconocen, incluso las funerarias. Y ahí, bueno, si alguien desea acceder al cuerpo de su bebé, ni que sea de muy pocas semanas, ni que sea a veces está en formol, tiene el derecho de hacerlo y de hacerlo no como un tejido, sino si así lo quiere como un acceso a su bebé. Y ahí, bueno, pues es importante que si alguna mamá, alguna familia se encuentra con un obstáculo, contacte enseguida con cualquier asociación que se dedica al apoyo del duelo perinatal, porque cualquiera de nosotras les puede apoyar pues, con la normativa. Normalmente uno se va con la normativa impresa y ante la primera reacción adversa se les dice contacta con el servicio jurídico del hospital. Esto es de obligado por cumplimiento. Vamos, se le viene a decir, te estás metiendo en un berenjenal si haces caso omiso de esto. Y es importante hacerlo también de un modo lo más suave posible, porque en ese momento lo último que necesita esa familia es una bronca. Entonces es importante ir de un modo negociador, pero que te den lo que es tuyo. Suele fluir finalmente, con más o menos pues eso, obstáculo, pero suele fluir y suele salir. Eso sí, siempre para incinerar y para enterrar tiene que ser a través de una funeraria, si bien hay países donde te dejan llevar el bebé a casa. Aquí no es el caso. Y luego es importante también saber que cada vez más están habiendo movimientos para que los hospitales se doten de lo que en inglés se llama cuddle cot, que es una cunita, tiene una plancha fría y entonces permite tener a tu bebé a tu lado durante un día y medio, 2 días. Eso en Inglaterra, por ejemplo, es algo bastante frecuente y acá no. Muy pocos hospitales lo tienen. Estamos ahí empezando a hacer movimientos para que cada vez haya más hospitales que dispongan de este servicio. Y si no, a veces ahora hay entidades que los prestan al hospital. Pero lo más importante es que vayamos transmitiendo el mensaje de que nos podemos despedir de los bebés que nacieron sin vida. Y yo conozco a bastantes personas que trabajan con mamás, con familias. No conozco a nadie que haya conocido a nadie que se haya arrepentido de ver a su bebé, de haberle agarrado en brazos, de haberle hecho una fotografía. Así, de familias, de mamás que sí se han arrepentido de no haberle hecho, o de que nadie se lo hubiera dicho, o que ellas tenían el deseo y a veces la misma familia, o sea, la madre de la madre, los hermanos le han quitado la idea de la cabeza. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a martirizar aún más. Ese es un mensaje que lo dan con todo el amor del mundo. Lo que en ese momento quieren es mitigar el sufrimiento, creen que eso les va a dar, va a ser escabroso, pero a menudo el personal hospitalario o la familia de la familia, la familia de los progenitores es quienes les ha
Si había un tibio intento de me gustaría ver, le han dicho, no, 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 ¿cómo le vas a ver? Eso es importante, entonces, eso es algo que solo se cambia desde poder ver y tener conocimiento de lo que hemos hablado hoy, de que hay efectos, muchísimos efectos positivos, todos, de hacerlo, de que es posible, de que la ley te ampara, de que se puede hacer antes, durante, después. Y eso es importante, cambiar esa cultura y volver a hablar de ello, volverlo a poner en las conversaciones, en las familias, pues para ir saliendo de ese tabú, ¿no? Entonces, para la familia, para la gente que acompaña, que puede estar ahí y que se siente más fuerte, intentar hacer lo posible para que esta generación de recuerdos exista. Hay un montón de fotógrafas y de gente que se presta para ayudar y colaborar en eso. Nosotros aquí en Ibiza estamos empezando ahora de a poquito un grupo de contención para las mamás que están pasando por esto y que obviamente nos prestamos a todo esto, a poder acompañar y ayudar. Y tú has nombrado un montón de asociaciones y de gente a nivel España y bueno, y a nivel mundo hay, en todos lugares hay gente que está para esto, para acompañar, para gestionar y si, como no, para aconsejar en lo que se puede, ¿no? Claro, así es. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis ahí a pie de calle, que está muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, Inma. Volveremos a hablar porque me quedó pendiente lo del embarazo arcoíris, que también queremos hablarlo Claro que profundamente. sí, en otro Y momento. lo hablaremos en otro momento con más tiempo, así que desde ya muchísimas gracias, Inma. Gracias por tu tiempo y gracias por este espacio. A ti, te lo agradezco mucho la oportunidad. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo.